Bueno, les doy la bienvenida a nuestra mesa de hoy de escasez hídrica en los Andes, en donde vamos a ver, bueno, es una mesa de jóvenes investigadores en temas relacionados con el agua, el territorio y la ciudad, ¿no? Que es parte de esta Semana del Agua y los glaciares que la universidad ha querido promover para discutir temas importantes justamente sobre el tema de las escasez hídricas y los retos del cambio climático en el país, ¿no? Esta iniciativa ha sido gracias al INTEPUC, al Grupo de Estudios Ambiente y Sociedad GEAS, al Vicerrectorado de Investigación y al GEMS, ¿no? Nuestro Grupo de Estudios de Ecología de Montaña y Glaciares. El día de ayer tuvimos una mesa también sobre escasez en la Panamazonía. El video va a estar pronto disponible en YouTube, al igual que el de esta mesa. Así que sin más preámbulos, les vuelvo a agradecer su presencia con nosotros y nosotras en esta mesa muy interesante, en donde vamos a tener tres ponencias de tres jóvenes investigadores, digamos, a distintos niveles, ¿no? Isabel, que es candidata licenciada de la Facultad de Ciencias Sociales de esta universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Gonzalo Ríos, que es graduado en la maestría en gestión de recursos hídricos también de la PUC y además es profesor en la Universidad Cayetano Heredia. Yo después voy a darles una presentación un poco más detallada de quiénes son. Y María Angélica Villasante, que también es graduada de la maestría de estudios socioambientales en la Flaxo Ecuador, ¿no? Cada uno de ellos viene, digamos, de distintos lugares, con distintos conocimientos y tienen aportes muy interesantes que ofrecer hoy. Entonces, la dinámica de la mesa va a ser la siguiente. Cada uno de nuestros presentadores, comenzando por Isabel, siguiendo con Gonzalo y finalizando con María Angélica, van a tener 15 minutos de exposición. Luego vamos a pasar a una pequeña ronda de comentarios por mi parte, algo breve en realidad. Y luego vamos a dar paso a las preguntas del público. Sin embargo, si ustedes tienen ganas de preguntar sobre alguna cuestión específica mientras van avanzando las presentaciones, también, por favor, el chat del Zoom está abierto en todo momento para que ustedes puedan ir lanzando sus preguntas o sus comentarios y luego nuestros ponentes irán respondiendo. Bien. Entonces vamos a comenzar con Isabel, con su ponencia ¿Quién gana, quién pierde? Un análisis de problemática del agua de las comunidades nativas de Boca Capirushari. Isabel es egresada de Sociología, sus áreas de investigación se centran en el estudio de dinámicas socioambientales, con especial interés en las problemáticas hídricas en localidades del sur global. Actualmente es practicante del proyecto Visiones Indígenas para la Justicia Climática, desarrollado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Diego Portales de Chile y The Nature Conservancy. Bien, Isabel, la mesa es tuya. 15 minutos. Muchas gracias. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Donde hay agua, hay vida, y donde no la hay, no hay nada. El agua dulce es el recurso más escaso del planeta Tierra. Representa solo el 2,5% del agua total del planeta y de ese porcentaje menos del 1% está disponible para el consumo humano. Es, sin duda, el recurso más importante para la vida, pero también es uno de los más disputados. No solo es un elemento natural y también un derecho de cada ser humano, sino es un eje de conflicto, un objeto de control y hasta una herramienta de poder. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos quién gana y quién pierde en la gestión del agua, quién decide cómo se distribuye y quiénes asumen los costos ambientales. Muy buenas tardes, mi nombre es Isabel Delgado y hoy les voy a presentar la investigación ¿Quién gana, quién pierde? Un análisis de la problemática del agua de la comunidad Boga Capirushari. Cuando comencé mi tesis tenía una cosa clara. Quería estudiar las dinámicas hídricas en una comunidad indígena. Me interesaba entender cómo las poblaciones rurales gestionaban su agua y qué conflictos surgen en torno a este recurso.
Y así llegué a mi caso, la comunidad Xarinca Boca Capirushari. Para contextualizarlo un poco, se ubica en la localidad de Mazamari, provincia de Satipo, departamento de Junín. Es una comunidad pequeña ya que cuenta con 36 familias y una población total menor a 80 personas. Su economía se basa principalmente en agricultura, turismo, pesca y artesanías. La comunidad se fundó en el 2001 con la elección del primer jefe comunitario y no se encuentra ni reconocida ni titulada según el Ministerio de Cultura. En esta comunidad pasa algo particular, y es que enfrenta un problema de contaminación de su río debido a una planta de tratamiento de aguas residuales. Como podemos ver en este mapa, la comunidad Boca Capirushari se encuentra en la zona rural de Mazamari, mientras que la planta de tratamiento beneficia la parte urbana de Mazamari. En esta ampliación podemos ver que la comunidad se encuentra situada aguas abajo a la planta de tratamiento y esta, cuando descarga sus aguas residuales, termina contaminando el río Capirushari. Bueno, en mi pregunta, al formular mi pregunta de investigación, pasaron muchos términos por mi cabeza al tener este caso: conflicto socioambiental, contaminación del río Capiroyari, gestión del agua, gobernanza del agua, pero como el proceso de investigación no es lineal y después de varias revisiones, llegué a mi pregunta principal: ¿cuáles son las dinámicas de poder, organización social y prácticas económicas de la comunidad Boca Capiroyari en relación con la problemática del agua y conflictos hídricos? Debido a temas de tiempo, por esta presentación me voy a enfocar solo en la subpregunta 2, que es ¿cuál es la problemática del agua en la comunidad Boca Capirushari, considerando su gestión, contaminación y conflictos hídricos? Cuando le comentaba a mis amigos sobre mi tema de investigación, hubo uno en particular que era de ingeniería ambiental que me dijo: tu tema suena más a ingeniería que a sociología. Y me puse a pensar por qué los temas de gestión del agua, de contaminación del agua, suenan más a temas de ingeniería y no tanto a sociología. Y es que pasa que el agua no ha sido un objeto del estudio central de la sociología. No existe una teoría sociológica del agua como tal, pero eso no significa que la sociología no haya aportado a su análisis. Existen tres enfoques en el estudio del agua. El primero es la sociohidrología, que es más de la ingeniería. Hay otro que es ontologías múltiples del agua, de la antropología. Y por último está la teoría hidrosocial, que la comparten la geografía crítica y la sociología, que es donde yo voy a situar mi marco teórico. Para revisar rápidamente cada uno de estos enfoques, la sociohidrología viene de un enfoque positivista y tecnocrático. Busca comprender la relación del agua para poder mejorar su manejo sostenible. Las ontologías múltiples propuestas desde la antropología sugieren que el agua no es un recurso homogéneo, sino que más bien su significado va a variar según cada grupo y cultura. La teoría hidrosocial, donde nuevamente yo me voy a enfocar, dice que el agua no es solo un recurso natural, no es que existe un río o un lago o el mar y está aislado de todo lo demás, sino que siempre estos cuerpos de agua van a estar conectados a la sociedad. Revisando un poco más la teoría hidrosocial, nos encontramos con la ecología política del agua que deriva de esta. Uno de sus antecedentes más antiguos es este Carl Wittfogel, que habla acerca del imperio hidráulico en 1938 en una de sus publicaciones, y él va a decir que cómo el control del agua, sobre todo en países asiáticos y en particular en China, han sido históricamente usados como un mecanismo de poder por los estados. Eh, Sí, en los debates más contemporáneos, Eric Swingedow va a expandir esta idea de la ecología política y va a decir que el agua es siempre y en todas partes política, refleja y reproduce las relaciones sociales de poder que existen en las interacciones humanas. Y esto se va a manifestar de tres formas. Primero, la dominación de lo urbano sobre lo rural. Luego, las infraestructuras hídricas como un mecanismo de poder. Y en tercer lugar, la despolitización del agua, siempre utilizada desde un discurso técnico y no viendo o dejando de ver las relaciones de poder existentes que subyacen a esta. Por otro lado, también voy a utilizar el marco de justicia ambiental. Robert Bullard se considera el padre de la justicia ambiental y él va a proponer también, junto con otros, que la justicia ambiental consiste en garantizar que ninguna comunidad, independientemente de su raza o sus ingresos,
soporte una carga desproporcionada de riesgos ambientales. Él en particular, en su texto Dumping in Dixie, va a mencionar el racismo ambiental y menciona de que la contaminación no es un tema esporádico o simplemente que tiene que ver con temas ambientales, sino que es el resultado de relaciones de poder que van a privilegiar a ciertos grupos mientras que van a marginar a otros. Ahora, la justicia hídrica va a enmarcar ambos enfoques. Esta se va a basar en un enfoque de ecología política, pero también va a coger cosas de la justicia ambiental. Y en corto va a decir que la justicia del agua no se trata solo de acceso, sino también se trata de poder, de derechos y de reconocimiento. Ahora, en cuanto a mi metodología, he realizado entrevistas semiestructuradas, 4 en particular, con consentimiento informado de forma verbal, con una guía de entrevistas y también lo he grabado en audio. Otra parte importante de mi investigación ha sido la etnografía, ya que he realizado 4 viajes entre marzo y noviembre del año pasado a la comunidad Bocacapiruchari, he tomado notas de campo y registro fotográfico. También está el análisis documental, donde he podido acceder a algunos informes sobre la condición de la planta de tratamiento y como se puede observar, aquí al final mencionan que el vertimiento de aguas residuales podría estar causando una alteración ambiental y posiblemente una contaminación ambiental en sus afluentes como el río Capiruchari. Por último, también realicé un taller participativo donde se planteó dibujar mapas, que la propia comunidad puedan dibujar mapas de su comunidad, de su territorio, sobre sus recursos, para poder analizar más a fondo estas problemáticas. Participaron 20 comuneros, 13 mujeres, 7 hombres, que representan el 55% de adultos más o menos, ya que existen 36 adultos en la comunidad. Un poco de mis hallazgos y la distribución. Lo que he encontrado es que, bueno, nuevamente, existe una problemática de contaminación por el río Capiroyari. Esto se debe a a la planta de tratamiento de aguas residuales según la comunidad. Esta ha sido construida entre el 2010 y 2012 sin consulta previa a la comunidad, descarga sus aguas residuales en el río Capiruchari y esta va a beneficiar más a la zona urbana de Mazamari que a la zona rural. Algunos de los impactos sociales y ambientales que ha tenido esta planta es que eh, la comunidad ha tenido que desplazar sus cultivos a, a zonas más altas para poder evitar la contaminación del río y ha perdido tierras fértiles cercanas al río. Por otro lado, ha abandonado la pesca fluvial y ahora solo crían peces en piscigranjas y también se ha perdido el río como un espacio de socialización y un espacio recreativo. Cuando iba a la comunidad, muchos de los comuneros me decían que antes ellos utilizaban el río como un espacio de socialización, que los niños iban cuando hacía calor y ahora ya no lo pueden hacer porque está el miedo de que puedan tener o contraer riesgos a enfermedades. Por otro lado, también está una contaminación por malos olores, ya que la planta de tratamiento, al estar tan cerca de la comunidad, va a emanar malos olores que van a afectar la calidad de vida de la comunidad. En cuanto al análisis, vamos a las relaciones de poder y la marginación rural. La contaminación del agua no es solo una cuestión ambiental, sino son expresiones de una relación de poder donde las necesidades urbanas se imponen sobre las necesidades rurales. En este caso, la contaminación del río no es un accidente, sino es un resultado de estructuras de poder que van a priorizar a la ciudad sobre el campo. La comunidad no se beneficia directamente de esta planta de tratamiento, pero sí va a enfrentar sus consecuencias. Y aquí se puede ver una distribución desigual de los impactos ambientales. ¿Quién decide y quién asume los costos ambientales? La construcción de esta planta de tratamiento ha sido vista desde una visión urbana y tecnocrática del agua, sin considerar tanto qué consecuencias podría haber tenido en la comunidad. Quedan 5 minutos, Isabel. Gracias. Em, Considerando la infraestructura y la infraestructura hídrica, que es la planta de tratamiento, como va a decir Bolen, las infraestructuras hídricas no solo distribuyen agua, sino que también distribuyen poder y desigualdades. Como mencionaba, la planta de tratamiento no es solo una obra técnica, sino también es una intervención en el territorio y va a redistribuir costos y beneficios de forma desigual. Swingenau
va a mencionar el término de urbanización del agua para poder explicar que las infraestructuras hídricas no solo son herramientas de saneamiento, sino que también son mecanismos de reconfiguración del espacio y el control social. Por último, impactos simbólicos y materiales. La importancia del agua dulce para las comunidades indígenas se va a extender más allá de un ámbito sanitario productivo, sino también van a involucrar términos simbólicos y culturales. La pérdida del río como un espacio de socialización genera que haya una desconexión progresiva intergeneracional de este espacio. Como ya mencionaba, muchos niños ahora ya no pueden ir al río a bañarse, ni a jugar, ni a socializar porque existe este miedo de poder contraer enfermedades, lo que va a comprometer la transmisión de saberes tradicionales y el rol que tiene el río dentro de la comunidad. Y en términos mucho más materiales, sin una pesca fluvial, la comunidad ha recurrido al uso de piscigranjas para poder criar peces. Y eso ha generado y ha transformado su economía y ha generado nuevos costos de mantenimiento de estas piscigranjas, porque mientras que antes podían ir al río, podían pescar libremente y podían no solo utilizar la pesca para un consumo comunitario, sino también lo podían comercializar. Ahora tienen que asumir estos gastos de poder mantener las piscigranjas para poder criar los peces y poder tener alimento para su alimento personal, pero también poder comercializarlo. Entonces, la comunidad Oca Capirushari no es un caso aislado, sino que es un ejemplo más de muchas comunidades en América Latina, del sur global y del mundo en general que enfrentan los costos ambientales y las decisiones tomadas fuera de su territorio. La gestión del agua no es neutral, sino es una disputa de poder donde ciertos sectores se benefician y otros quedan excluidos. Por eso creo que la sociología tiene la responsabilidad de estudiar el agua no solo como un recurso, sino también como un elemento político y social que va a definir las relaciones de poder. Como decía Zygmunt Bauman, el trabajo de los sociólogos es tratar de ver cómo nuestras acciones se ven constantemente influenciadas por otras personas. Y entender el agua es entender a la sociedad, entender su heterogeneidad y poder entender cómo ésta va a influir en todas nuestras relaciones sociales. No soy una experta en el estudio del agua, pero sí creo que es necesario de hablar de esto y creo que esta es una puerta para iniciar un debate desde la academia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Isabel, gracias por ser tan escrupulosa con el tiempo. Muy interesante las anotaciones sobre este espacio no tan cercano a una ciudad importante en la Amazonía, ¿no? Bien, nuestra siguiente presentación es de Gonzalo Ríos, ¿no? Gonzalo es docente y coordinador académico en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es antropólogo y magíster en gestión de los recursos hídricos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él nos va a presentar su ponencia Gestión integrada y gobernanza heterogénea del agua, gestión integrada de los recursos hídricos en la subcuenca del río Santa Eulalia, Lima. Adelante, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Y a ver, empecemos. Como dijo Diego, esta tesis o esta investigación que realicé en el año 2021 tiene que ver, como fui parte del programa de Trantes como becario y al mismo tiempo de una serie de trabajo de campo de intenso ritmo a partir de más o menos el año 2017. Y mi proyecto de investigación se llamó La gestión integrada y gobernanza heterogénea del agua en la subcuenca del río Santa Eulalia. Y creo que para poder entender de forma precisa el caso específico que les voy a mostrar y que creería que en gran medida nos interpela a todos, vamos primero por un poco el contenido que hoy les voy a mostrar. Tiene que ver un poco con la problemática de investigación que abordé, cuál fue la metodología que usé, el medio físico y el entramado institucional de la subcuenca titulares, que es parte de la cuenca del Rímac. Nos interpela a todas y todos en gran medida. Y luego voy a pasar a detallarles cuáles fueron mis hallazgos, ¿de acuerdo? Y para finalmente desplegar una serie de conclusiones y reflexiones finales, no solamente sobre los hallazgos que encontré, sino también sobre la aproximación teórica que creo viene habiendo desde hace ya varias décadas sobre la gestión integral de recursos hídricos y sobre todo la gobernanza del agua, ¿de acuerdo?
A ver, un par de datos creería que continúan siendo interesantes sobre la cuenca del río Santulalia en el contexto de la cuenca del Rin, ¿de acuerdo? En primer lugar, la subcuenca del río Santulalia, viéndolo como un territorio hidrosocial, como un territorio del agua, como quisiéramos verlo, es clave para la soberanía, la gestión y la gobernabilidad del agua y, diría yo, de todos los recursos hídricos de la cuenca del río, ¿de acuerdo? Ahora, dato interesante, y es que, como podemos ver en la imagen o en el mapa de Lina y de Rutgers de la mano derecha, es que la subcuenca de la Santulalia básicamente tiene un influjo de agua que viene del sistema de embalses de Marcapomacochas, que es una cuenca trasvaso, ¿de acuerdo? La cual alimenta dependiendo del flujo y este excedente o déficit característico de la cuenca del Rímac, ojo, la cual pasa intensamente por justamente el territorio de la subcuenca de Santularia, ¿de acuerdo? Y esto desde hace muchas décadas atrás ha sido aprovechado y desaprovechado de distintas formas, como la típica hipótesis hidrotécnica de Carl Vogel, ¿no? Sobre cómo es que los territorios han sido intensamente explotados en alguna medida para extraer o bien sea energía eléctrica de ello, o en el caso de nosotros o de la cuenca del Rímac, para el aprovechamiento, entre comillas, hídrico y la satisfacción de una presión cada vez mayor sobre el recurso en nuestra Lima de casi ya más de 10 millones de habitantes, ¿cierto? Entonces, ese me parece un punto clave para entender el territorio de la subcuenca en el marco de la cuenca del Rin, ¿cierto? Y que algunos llaman que es hasta incluso una cuenca un poco artificial, por así decirlo, pero lo que no le quita el hecho de que el territorio como tal esté compuesto también por un entramado organizacional muy, pero muy complejo, cual pasaré a explicar ahora. Eh, para que nos ubiquemos un poco en el espacio, ¿no es cierto? La Flecha Roja, Callao, Lima, Metropolitana, y la subcuenca del río Santularia sería todo el territorio que tenemos hacia la mano derecha, ¿de acuerdo? Eh, el río Santularia es el principal tributario dentro de toda la cuenca del río, ¿no? Y está compuesto y tiene una superficie muy grande de aproximadamente 1.077 kilómetros cuadrados y representa poco más del 30% de la cuenca del río. Al mismo tiempo, abarca una serie de distritos de la provincia de Huarochirí, pero que al mismo tiempo tiene una proximidad espacial muy cercana con la capital, y que quizás muchos de ustedes conocerían, no sé, San Pedro de Caja, Santa Eulalia, San Juan de Iris, Huachupampa, Arauz, Carampoma, y algunas otras más, que son una especie de anexo, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste un poco ese entramado institucional? En primera instancia, los gobiernos locales, ¿no es cierto? Los cuales tienen un efecto, slash, defecto e impacto territorial limitado, como sabemos, de la gran mayoría de características de gobiernos locales. Pero al mismo tiempo tiene un entramado institucional complejo de comunidades campesinas de larga data de gestión y uso de los recursos hídricos, como es el caso típico de San Pedro de Casta, y diría Huachupampa, y digamos, al otro lado en San Mateo Dotado, por ejemplo, ¿no? La meseta de Marcahuasi, ¿sí? Luego vamos a hablar de las, brevemente espero, de las intervenciones un poco más contemporáneas, como por ejemplo Aquafondo, de Nature Conservancy, TNC, el proyecto de infraestructura verde, sus 100 millones de dólares para soluciones basadas en la naturaleza, que han tenido como punto focal a su cuenca de río Santularia, dentro de otras, ¿no es cierto? Entonces, todo este medio físico de entramado institucional me llevó a mí a preguntarme cómo es que el proceso de implementación de la GIR, de la Gestión Integral de los Recursos Hídricos, en la subcuenca del río Santularia, ha reconfigurado las dinámicas locales de gestión de los recursos hídricos, producto de la interacción entre los actores locales y los actores, entre comillas, difusores de este paradigma de gestión integral de los recursos hídricos, que es el paradigma, creo yo, establecido, mainstream, de cómo es que se supone que deben gestionarse los recursos hídricos, ¿no? Brevemente sobre la metodología de investigación, yo mismo fui parte como asistente de trabajo de campo y de investigación para la Asociación Mundial del Agua, Global Water Partnership, en el 2014 y el 2017, una serie de estas intervenciones, así que es un gran disclaimer que hacer sobre mi input a la investigación y mi rol, pero durante la pandemia se hizo un trabajo de campo, por así decirlo, asincrónico, sincrónico, en el cual se hizo una serie de entrevistas a profundidad con muchos actores y colaboradores clave que conocí en este periodo de tiempo y
y en mi trabajo en la subcuenca de Río Santullaria. ¿Sí? Un poco para que entendamos en contexto también el entramado institucional que se da en la subcuenca y al mismo tiempo una serie de procesos que identifiqué a lo largo del tiempo, ¿no? Un año clave dentro de esto es el 2009 y la instauración de la Ley de Gestión de Recursos Hídricos, ¿de acuerdo? La cual cambia el paradigma, o bueno, cambia entre comillas de un paradigma un poco más tecnocrático, de característica agrícola de gestión de recursos hídricos, a uno un poco más amplio, mucho más en conexión con los ODS, con ese momento los objetivos de desarrollo de milenio, etcétera, ¿no? Y eso va cambiando en el tiempo y en el espacio. Y la subcuenca de Santularia, en determinado punto, se vuelve un territorio en el que dicho cambio se vuelve propio a partir de la colaboración, la participación y la coordinación, no solo de estos actores formales, entre comillas, institucionales, sino también como parte de las comunidades campesinas diversas de la subcuenca, ¿sí? Un poco un par de puntos clave que me parecen importantes, ¿no? Y dentro de los principales hallazgos que encontré, tienen que ver con cómo es que se dieron los procesos de participación respecto de la implementación de este paradigma de gestión integral, ¿de acuerdo? Es lo que, bueno, parte del marco conceptual que yo escogí es que fuera entenderlo como un proceso de difusión coordinada. ¿En qué sentido? En el sentido de que podemos encontrar tres procesos muy identificables dentro de esta línea de tiempo muy grande de Andes, otros procesos en los que la subcuenca circularia ha sido partícipe y generadora de la gestión integral de los recursos hídricos, ¿no es cierto? Y uno de esos procesos tiene que ver con la conformación de un consejo, ¿no? Y su consecuente o correlativo implementación de plan de gestión de recursos hídricos, algo muy típico de la gobernabilidad del agua, ¿no es cierto? Pero otros dos también muy importantes tienen que ver con la implementación de un paradigma un poco más desde las organizaciones no gubernamentales, como fue en específico de la Asociación Mundial del Agua, o sea, el Global Water Partnership y todo su mindset, para bien o para mal, de la gestión integral de recursos hídricos, ¿de acuerdo? Y cómo que este programa, el cual fue absorbido por la variante regional del Foro Peruano por el Agua, desde hace 10 o 20 años aproximadamente, ¿no? Un tercer, que diría yo, y proceso un poco más, eh, por así decirlo, contemporáneo, tiene que ver con la infraestructura natural, las soluciones basadas en la naturaleza, siembra y cosecha de agua, que se ha puesto muy, muy de moda, ¿no? Entonces, lo que encontré en este caso, en el caso de la subcuenca, es que la gestión integrada pareciese canalizar toda esa serie de incentivos que la gestión integrada daba en orden para alcanzar una gobernanza del agua, ¿no es cierto? Y para alcanzar esa gobernanza del agua, pues había que congregar a una serie de instituciones, ¿cierto? GWP, Acuafondo, TNC, Nature Conservancy, son los operadores de los fondos de agua a nivel mundial. Y cómo es que todo ese conjunto participativo, coordinado y toda esta especie de vals institucional se daba, digamos, a un nivel muy elevado, territorialmente hablando, pues siendo implementado a un nivel mucho más local en distintos momentos, ¿sí? Eh, otro hallazgo tiene que ver con lo que, por ejemplo, Jeremy Roberts comenta sobre él tiene un concepto que se llama la colisión de agentes medioambientales, los cuales a lo largo también, a partir de la implementación del Consejo de Recursos Hídricos de Chillú, Chillón, Rímac y Lurín, empezaron a juntarse intereses y voluntades para implementar de una forma mucho más incisiva la infraestructura natural, la infraestructura verde, ¿de acuerdo? En la subcuenca del río Santulay, ¿de acuerdo? Eh, Quedan 5 minutos. Gracias, Diego. Ya, creo que sí. Ahora, ¿cómo es que impactó eso en las dinámicas locales, en las dinámicas de gestión del agua? Pues bueno, tenemos esta cita de un exactor muy importante en la subcuenca que tenía mucha injerencia en los procesos y bueno, él mencionaba cómo es que a partir de todas estas iniciativas que se dieron formalmente hablando, las mismas comunidades campesinas empezaron a organizarse para ellos también desplegar alguna especie de iniciativas correlatas respecto de lo que la JIR estaba haciendo desde un nivel, entre comillas, más formal, ¿cierto? Entonces, en definitiva,
Es un poco como si iniciativas formales propiciaran iniciativas, entre comillas, informales, ¿no? Digámosle informales para escapar de otro término. Eh, Dos actores súper importantes en ese juego de las dinámicas, como les dije en un inicio, fue la Mancomunidad de Municipalidades y la Asociación de Comunidades Campesinas, ¿no? Eh, Implicó dos grandes adversidades, digamos, esta complejidad o este entramado de instituciones y organizaciones. Y es que muchas veces habían visiones de desarrollo opuestas o contrapuestas, que variaban de lo que la gestión integrada de GWLP, de TNC, de Aquafondo, lo que fuese, dictaminaba, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, generaba conflictos. Para terminar, me gustaría hacer énfasis en cómo es que toda esta playa de iniciativas y de procesos, lo que han generado como consecuencia, a mi modo de ver, es que la gestión integral de los recursos hídricos en determinados territorios no es uniforme, ni homogénea, ni integrada en el sentido literal de la palabra, sino creo más bien heterogénea y genera ciertas reconfiguraciones en cómo es que los actores lidian con sus propias dinámicas de gestión del agua. Y creo que el entorno organizativo de la subcuenca de Santulalia muestra precisamente esa diversidad. Ahora, algo que se comprueba o que compruebo, muy típico de los otros paradigmas que ir implementados en otros latitudes o países en vías de desarrollo, de sur global, como queramos verlo, tiene que ver justamente con la participación, coordinación y cooperación. Digamos, son características muy típicas de una serie de procesos que están muy vinculados hoy en día a la implementación, por ejemplo, de los ODS, ¿no? Que se han vuelto cada vez más comunes o más de moda, entre comillas, ¿no? Importante también resaltar las consecuencias de la implementación de una plataforma de trabajo tan amplia como la que hizo GWP. Para bien y para mal, eso podemos ya profundizarlo más en el debate, ¿no? Pero definitivamente se ve bien lo que, por ejemplo, hace Aquafondo y sus soluciones basadas en la naturaleza y todo lo demás. Pero, ¿qué tipo de gobernanza genera eso en las dinámicas locales de gestión del agua? Pues me parece que es aún parte de una agenda de investigación pendiente, ¿no? Para finalizar, me gustaría también hacer énfasis en el replanteamiento crítico de los conceptos, no solamente de la gestión integrada, sino de la gobernanza del agua y cómo es que muchos territorios y su heterogeneidad y diversidad de entramados institucionales lo que más bien termina generando, creo, son precisamente gobernanzas heterogéneas, las cuales no son necesariamente menos saludables en términos de la OCDE o más saludables para otros efectos. Bueno, ahí me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias también por ser estricto con el tiempo. También, ¿no? Muy interesante tu presentación en donde nos muestras un poco más de este lado de la construcción de la gobernanza a partir de un problema establecido, ¿no? En un tema más o menos similar es el que va a tratar a María Angélica Villasante con su ponencia Reconfiguraciones hidrosociales como estrategia para la conservación del páramo, el caso del FONAC en Ecuador. María Angélica es Master of Science en estudios socioambientales de la Flaxo Ecuador y máster en políticas de cambio climático, biodiversidad y servicios ecosistémicos en la Universidad de Padova, Italia. Enfocada en la ecología política del agua, con más de 5 años de experiencia en el diseño e implementación de proyectos de conservación en ecosistemas andinos y amazónicos, integrando conocimientos ancestrales y justicia ambiental. María Angélica, un gusto tenerte aquí. Tienes 15 minutos. Ya, gracias. Listo. Gracias, Diego, por la invitación. Yo les voy a contar un poco una parte de los resultados de mi tesis de maestría, donde he titulado Reconfiguraciones hidrosociales como estrategia para la conservación del páramo, el caso del FONAC en Ecuador. Pues como contexto, sabemos que cada vez más por la crisis hídrica, la crisis de biodiversidad y la crisis climática, los ecosistemas proveedores de agua, como son los páramos, pastizales, bofedales, pajonales, etc., están cobrando más atención. Entonces, desde hace algunas décadas, esquemas mercantiles, como son los pagos por servicios ecosistémicos o ambientales, han cobrado el foco, ¿no? Estos se han operativizado dentro de las muchas maneras
en lo que se conoce ahora como fondos de agua, como es el caso del FONAG. El FONAG es el primer fondo de agua creado en el mundo en el año 2000 bajo la figura de fideicomiso mercantil. Ellos tienen el objetivo de conservar y restaurar todas las fuentes de agua para Quito. Entonces, este es el mapa de intervención del FONAC. Uno de los elementos interesantes es que su zona de intervención sobrepasa los límites políticos de su zona de provisión, pues tienen la meta en cálculos casi 1/4 millón de hectáreas para proveer de agua a 1,7 millones de personas que viven en Quito. Dentro de sus estrategias de trabajo tienen la firma de acuerdos de conservación. Estos son documentos vinculantes entre el Fondo de Agua y personas individuales o colectivos con el objetivo de conservar un área prioritaria de manera mutua. Normalmente es el páramo. Bueno, el primer caso fue en la comunidad El Carmen. Entonces, al ser un documento vinculante, significa que hay un compromiso de ambas partes y que pueden haber potenciales modificaciones en el territorio. Por eso yo me pregunto cómo se ha reconfigurado el territorio hidrosocial de la comunidad y cuáles han sido los efectos sociomateriales que ha tenido en sus habitantes. Para eso, mi objetivo principal fue poder analizar tanto los poderes, los contrapoderes, las estrategias y los efectos que se han producido por la firma del acuerdo de conservación y con 3 objetivos específicos: el analizar las diferentes gubernamentalidades, en indagar los efectos que tienen estas gubernamentalidades sobre las personas y sus subjetividades, y finalmente analizar cuáles son las agencialidades o respuestas que las personas tienen con la imposición del acuerdo. Como son objetivos y preguntas incómodas, en realidad, para las tendencias de conservación, yo necesitaba encontrar un campo de investigación que me permita plantearme todas estas preguntas y respuestas. Por eso también elegí la ecología política, porque desde aquí el agua y la conservación se puede criticar mucho cómo se maneja el agua y cómo se trabaja la conservación, ya que van a responder siempre a dinámicas de poder. Y también que no hay neutralidad en las iniciativas de conservación y el manejo del agua. Eso significa que más allá de hectáreas conservadas, más allá de metros cúbicos ganados de agua, hay impactos que no se están midiendo y están siendo invisibilizados. Entonces es central en la ecología política definir lo que es poder. Acá se entiende como una dinámica relacional que otorga la capacidad tanto de efectuar cambios o afrontarlos y también de resistirlos. Al ser relacional significa que es a través de las relaciones sociales que el poder se va a producir, se va a reproducir, se va a modificar, etc. Como es todavía un abstracto, se han presentado formas en las que podemos ver de mejor manera cómo se ejerce el poder, y eso es a través de las múltiples gubernamentalidades, entendidas como todas las estrategias que se van a emplear para conducir la conducta de individuos, de acuerdo a ciertos ideales y planteamientos. Pueden haber tipos de gubernamentalidades y también las dimensiones de las gubernamentalidades. Pero también hay respuestas, conocidas como los contrapoderes, las contragubernamentalidades, que es la capacidad de resistencia, movilización, de recibir el cambio de quienes se les ejerce el poder. Para yo poder aplicar todos estos conceptos, necesitaba una unidad de análisis que no sea estática y que me permita ver el dinamismo que se tiene con el agua. Y territorios hidrosociales es el concepto que yo utilizo porque calza perfecto. Entonces, Buenos lo define como la materialización imaginaria y socioambiental de una red multiescalar que va a estar ligada por diferentes componentes y estos van a estar alineados a una serie de creencias, jerarquías políticas y discursos. Estos componentes se clasifican en estos grupos grandes como los socioeconómicos, los culturales simbólicos, los políticos y los flujos físico-ecológicos. Siempre dinámicos, siempre relacionados, y en el centro va a estar el agua, a estas redes conocidas como las redes hidrosociales. Al ser un territorio significa que va a estar en constante reproducción, por ende son sujetos a procesos tanto de contestación, negociación y de lucha. ¿Eso qué quiere decir? Que un acuerdo de conservación alineado a las formas en las que yo quiero que las personas se comporten en relación a la provisión y conservación de los servicios ecosistémicos hídricos y la respuesta que se tiene de esta lógica, me va a dar como resultado un nuevo territorio hidrosocial. Entonces, en mi metodología pasé
muchos meses en campo, una metodología mixta con bastantes herramientas que me han permitido combinar diferentes maneras de analizar una misma problemática y que se han complementado bastante bien. En resultados, para poder entender primeramente por qué es que el FONAC se interesa tanto en la comunidad, cuál ha sido este interés, es importante ver una escala un poco mayor, una escala meso. Y es que el polígono verde es la comunidad Virgen del Carmen, ¿ya? Y todos los polígonos de alrededor son polígonos de conservación de diferentes organismos, con competencias e intereses que se tienen. Cuando se decidió el Carmen, se quería hacer un corredor de conservación ecohidrológico para darle continuidad a la idea de conservación de páramos. Todos esos son polígonos de conservación de páramos. Entonces hay bastantes sectores alineados. Acá lo que además llama la atención es que esa línea de conducción de agua que se ve es la de la empresa de agua. De acá sale uno de los principales sistemas de distribución de agua para la ciudad. Entonces, el interés de MAPS, la empresa de agua, como Sedapal, es específicamente del páramo del Carmen, no es que sale el agua para la ciudad, sino que si el páramo está conservado, la tubería va a estar protegida. Y eso es lo que les conviene. Entonces, como ven, hay una multiplicidad de actores. Ya entrando un poco más a la escala chiquita del Carmen, Virgen del Carmen ahorita es un barrio compuesto por 50 familias. Y ese barrio está representado por un comité elegido de manera democrática. Aparte, los que originaron todo el Carmen son la Asociación de Producción Agropecuaria Virgen del Carmen. Son 15 varones, son ex trabajadores de Hacienda y por muchos años, junto con la reforma agraria, han luchado para obtener los páramos y todo su territorio. Entonces, la primera figura organizativa de aquí fue la Asociación Virgen del Carmen. Ellos son dueños de casi 4.200 hectáreas de páramo y por ende son los que toman las decisiones en torno de qué hacer con el páramo o no, lo que genera también tensiones con las personas que no forman parte de la asociación. Como ven, son 15 varones versus 50 familias. Entonces, al momento de que el FONAC firmó el acuerdo, esta era la situación. Ya habían tensiones con los no asociados y habían otras organizaciones, tanto dentro del Carmen como fuera del Carmen, que ya estaban trabajando. El acuerdo de conservación se divide en dos partes, una con los compromisos del FONAC, donde básicamente es asistencia técnica de diferentes tipos y también un apoyo económico. Este no es un pago directo, sino que se da a través de la compra de diferentes infraestructuras para la mejora de espacios de uso comunitario que se decide en conjunto con la asociación. Y por otro lado, la parte de sostenibilidad ya es el compromiso de la asociación, donde se detalla que deben conservar 1.689 hectáreas y también 465 hectáreas que están en proceso de restauración, además de participar en todo el proceso de capacitaciones y cuidar las fuentes de agua y no pasar la frontera agrícola. En números, ¿qué significa el acuerdo de conservación? Ahí está. O sea, más de la mitad del territorio de El Carmen está comprometido en este acuerdo de conservación. ¿Y quiénes son los que participan en cada momento desde el diseño del acuerdo de conservación? Es diseño, aprobación, la junta directiva de la asociación más el FONAC. La construcción ya se va abriendo un poquito, ya entran las personas no asociadas junto con el uso y el mantenimiento. Pero ojo, los no asociados entran acá con ciertas restricciones o regulaciones, es decir, con permisos o solicitudes de uso que se le hace hacia la asociación. Entonces, partiendo también de que el FONAC menciona que el objetivo de este fideicomiso es conservar y recuperar las fuentes de agua y no es el desarrollo comunitario, las formas en las que se ha ejercido el poder a través de las gubernamentalidades las he clasificado en tres. La primera es la soberana. Acá te dice todo lo que no se puede hacer con el páramo, que está basado por leyes, por ejemplo, el no prender el fuego, el no avanzar la frontera agrícola, pero también porque está basado en criterios técnicos y ecológicos. Hay mucha investigación que nos determina qué se puede hacer y qué no se puede hacer con el páramo. Entonces, sí, el acuerdo de conservación está alineado al mismo. Luego viene todo un proceso un poco más progresivo de educación ambiental que viene con la moralidad, qué se debería hacer, qué significa el páramo para mí. Y acá ya es páramo como esponja, páramo como provisor de agua, páramo fuente de vida. Y además,
la presencia de guardapáramos refuerza esa idea de que el páramo se debe no tocar. Finalmente, que se esté comenzando con el mejoramiento de toda la infraestructura, ha incentivado también a que el acuerdo se firme, pues, ¿no? Porque a quien no le gustaría que conservan un área y a cambio te dan mejoras a tu casa. Pues súper bueno. Sin embargo, a quienes está ejercido, en la mayoría de los casos, es a escala de todo el barrio, no solamente a quienes han firmado el acuerdo de conservación como tal. María Angélica, quedan 5 minutos. Sí. En cuanto a los impactos, se tiene uno muy claro. Ya con este extracto de entrevista, nosotros fuimos los principales depredadores del páramo, pero nos hemos capacitado para que no haya un palo de fósforo en el páramo. Esperamos podamos seguir trabajando en conservación. O sea, el chip ya cambió. Ya no, lo principal que dicen no es páramo, es sinónimo de lucha, son nuestras tierras, sino para afuera es páramo, es sinónimo de agua y hay que conservarlo. Pero justo por eso la conservación está siendo vista con ojos de obtención de beneficios, sobre todo económicos. Y acá se está dando muy claro porque hay una iniciativa, sobre todo de los no asociados, de sacar a una organización de turismo comunitario. El problema está en que la administración del páramo es de la asociación. Es una administración comunal de las 15 personas. Y en la actualidad el páramo está así. Tú no puedes pasar si no tienes permisos o no pagas y demás. Entonces siempre hay tensiones y al final quienes toman la decisión son los dueños del páramo, ¿no? Lo que está tensionando aún más las relaciones que se tenían. Las respuestas que se tienen. Él es un guardapáramo. Todos los días va a hacer el monitoreo. Él es del Carmen. Una de sus principales tareas es apagar fuegos con sus herramientas y capacitar que no se debe prender fuego. Pero también él es Chagra. Chagra es una antigua figura de como vaqueros del páramo, que trabajaban antes arreando el ganado de los grandes hacendados. Y una de las maneras que tenían para comunicarse era prender fuego, para ubicarse en la montaña con las nubecitas, los humos. El problema está aquí en que como guardapáramo y como el FONAC y con la normativa nacional se debe prohibir totalmente el fuego. Sin embargo, esta persona ha optado por igual continuar con su identidad cultural que desde el niño se les llega a colocar. Es muy interesante cómo una misma persona puede tener ambos roles. Ya para el 2024, los no asociados están mucho más institucionalizados, las tensiones han escalado aún más y el FONAC aún sigue trabajando con la asociación 5 años después de la firma del acuerdo. En los polígonos del acuerdo podemos ver que está, claro, es el área a conservar, es el área a restaurar, sin embargo, son polígonos, son figuras contrapuestas. Pero cuando yo hago un mapa de cartografía social, me sale otra cosa. Me sale un páramo vivo, con dinámicas, pero que se invisibiliza solamente si es que optamos por temas técnicos, ¿no? Entonces, en concreto, ¿el territorio hidrosocial ha cambiado? Por supuesto. Vean todos los elementos nuevos que se han añadido al territorio hidrosocial. Es un producto también de las respuestas que se tienen. Y las redes hidrosociales también se han tensionado aún mucho más, ha escalado mucho más. Entonces, los acuerdos de conservación sí son dispositivos para ejercer poder, aunque el enfoque hidrosocial sí se ha reconocido en el acuerdo y el área específica a conservar fue decidida en mutuo consenso con los miembros de la asociación. El ecosistema a conservar jamás ha sido sujeto de discusión, porque los páramos son el principal foco del fondo. Ese es su trabajo. Y esquemas como estos no van a perseguir las metas de conservación que sean neutrales. Se los he demostrado ahorita. No solo son hectáreas a conservar, no solo son metros cúbicos a monitorear. Y se refuerzan, por supuesto, las tensiones, porque el FONAC le está dando poder a quienes ya tenían un poder de decisión dentro. Y a diferencia de otros lugares de intervención del FONAC, el acuerdo sí ha sido aceptado acá. No escalan las contraconductas a ser condicionantes como en otros lados donde al FONAC sí le dicen, si no haces lo que queremos, prendemos fuego al páramo. Acá no llega a esa escala. Entonces yo ya ahí ya les dejo una pregunta que me hace mucho ruido, es cómo poder conservar el páramo y otros ecosistemas proveedores de agua, por ejemplo, de nuevo, los bofedales, los pastizales que tenemos más en Lima, sin reforzar las desigualdades preexistentes. En marcos de conservación, ejemplo, los mereces en el Perú, que están por todo lado, como no, o sea, el problema está en considerar homogéneas las comunidades sin ver que previamente a la intervención de conservación son heterogéneas. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en conservación sin reforzar estas desigualdades? Y bueno, eso. Gracias.
Muchas gracias, María Angélica. Muy interesante también tu presentación. Yo quería hacer un breve comentario sobre las tres presentaciones porque están bastante conectadas, ¿no? O sea, para empezar, las tres entran desde una perspectiva que no solamente se enfoca en digamos, los objetivos de la política y lograr los objetivos que se supone están amarrados a esa política, que es la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, en términos de cómo hacer vivible las ciudades, sino que se están planteando preguntas muy interesantes respecto de qué significa eso para los espacios rurales que están conectados con estas ciudades y que sufren, o bueno, más que sufren, experimentan, ¿no? Distintos cambios debido a justamente estas dinámicas de eh, conservación, bueno, primero de apropiación del agua, el control, y luego ya con olas de intervenciones respecto de cómo generar algún tipo de beneficio eh, mutuo, ¿no? Con el tema de la conservación, como decía Gonzalo también, estos mecanismos generales que se llaman soluciones basadas en la naturaleza, y en el caso de María Angélica específicamente estos mecanismos de financiamiento, ¿no? Aquí en el Perú los famosos mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces ahí es súper interesante lo que proponen las tres presentaciones, porque lo que tenemos es un conjunto de afectaciones, digamos, materiales, en términos del tema del agua, ¿no? ¿Para qué se hace lo que se hace con el agua? ¿No? En el caso de Isabel, la planta de tratamiento de aguas residuales de Mazamari, se supone que lo que debería generar es un ambiente eh, más sostenible, aguas abajo, pero lo que vemos es que no funciona bien, entonces genera más problemas de los que resuelve. En el caso de Gonzalo, lo que tenemos son como olas, ¿no? Capas y capas de institucionalidad que se van superponiendo, además de las institucionalidades locales, ¿no es cierto? Formas de organización local que se van encontrando con intervenciones estatales, de ONGs, de organismos internacionales. Y en el caso de María Angélica, lo que tenemos es este mecanismo de conservación slash financiamiento que parece que ha sido muy exitoso en sus objetivos, pero que no, digamos, no es que soluciona, digamos, los problemas que están ahí en el territorio, sino que digamos, los disuelve, los divide en distintas tensiones más localizadas, al parecer. Entonces es bien interesante ahí porque tenemos pues como dos grandes aspectos, ¿no? Esta parte más social, esta otra parte más material, ¿no es cierto? De la infraestructura, de eh, el uso y la construcción del espacio, y también tenemos estas miradas que parecen como divorciadas al inicio entre lo técnico y lo social, pero que en la práctica están unidas en relación a cómo se ejerce el poder y quiénes tienen la capacidad de ejercerlo y quiénes tienen la capacidad de resistirlo o de negociar con él. Particularmente en las dos últimas presentaciones hay mucho de esto de la negociación, ¿no? Tenemos intervenciones y luego tenemos actores locales que dicen, bueno, estas cosas funcionan de esta manera, entonces podemos plantear como alternativas o tratar de negociar, digamos, beneficios, aunque desde una posición de desigualdad, ¿no? Y creo que eso es algo que cruza también los tres trabajos, ¿no? Como distintas formas de desigualdad, ¿no? De la ponencia de Isabel, por ejemplo, creo que plantea la pregunta que está también presente en las otras dos presentaciones, y es, ¿quiénes son aquí los que, o sea, en un contexto de escasez hídrica y de necesidad de alimentar ciudades o de resolver los problemas de aguas residuales, ¿quiénes son los que se adaptan? ¿Son las ciudades? O quienes tienen la mayor obligación de cambiar prácticas y de adaptarse a las nuevas condiciones socioambientales, socioecológicas, son estas otras comunidades, ¿no? Que están justo en estos espacios de donde viene el agua
o de donde se desecha el agua, ¿no? Entonces, es una pregunta, ¿no? Si es una forma de desigualdad, aparentemente, según las presentaciones, es así. Y es interesante porque no es solamente una cuestión de quienes se ven en la obligación o reciben ciertos incentivos para comenzar a adaptarse, sino también porque estos incentivos fomentan cambios en la manera como se entiende el territorio, en el espacio local, ¿no? El territorio, por lo que nos han contado Isabel, Gonzalo y María Angélica, es básicamente prácticas, ¿no? Prácticas que se sedimentan en el tiempo, que unen espacios locales, que los llenan de sentido, este, y que van cambiando, pero que digamos, en esta dinámica de políticas de la conservación de ecosistemas hídricos, hay un intento de aceleración de esos cambios, ¿no? Y esos cambios además ponen condiciones respecto de cómo es que se participa de los beneficios de la conservación. Y en varios de los casos lo que tenemos es que en realidad los beneficios para las localidades no están tan claros, ¿no? Y que eso genera o mantiene tensiones, ¿no? Que se fundan, que están basadas también en desigualdades previas, ¿no? Desigualdades de conocimiento, desigualdades de poder, de expertise, ¿no? Eh, y entonces, ya para cerrar este breve comentario, eh, nos tenemos que preguntar un poco sobre el rol del Estado, sobre el rol de los actores locales y de otros actores que intervienen en estas intervenciones, valga la redundancia, sobre ecosistemas hídricos, eh, pensando en un bien mayor, se supone, ¿no? Que hay que ver cómo se define ese bien mayor, que es, vamos a brindar agua a las ciudades, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo, no, digamos, o dejando entre paréntesis la pregunta de los costos, ¿no? ¿Quiénes asumen los costos de esa adaptación? No necesariamente tienen que ser costos, dramáticos, ¿no? Como que gente quedándose sin agua o personas desplazadas, aunque hay casos de ese tipo, pero sí de cuestiones cotidianas, de las prácticas y de cómo es que estos grupos de personas por donde pasa el agua, donde les llegan las aguas residuales, se ven obligadas a adaptarse, ¿no? Y son ellos los que tienen que, ahora sí, sufrir los cambios y las demandas del consumo del agua en las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias a los tres, ¿no? Claramente tenemos aquí los temas de la mesa, ¿no? Sobre cómo es que se ha construido, cómo se construyen los territorios a partir del uso del agua para las ciudades, aun cuando son territorios relativamente lejanos, ¿no? Bueno, pues, si quieren pueden reaccionar un poco a los comentarios mientras voy, o vamos de frente a las preguntas mejor, ¿sí? Así no dejamos a nuestro público esperando. Podemos ir en orden quizás, ¿no? Las primeras preguntas son para Isabel. Tenemos dos preguntas, una de Lisette y otra de Wilmer. Voy a leer las preguntas y luego tú respondes, Isabel. Lisette dice, Isabel, ¿cómo fue tu acercamiento inicial con la comunidad? ¿Cuáles fueron las limitaciones, dificultades que se encontró al inicio para que puedas recopilar información y de qué manera lograste el acercamiento? Y Wilmer Sánchez pregunta, dice, buenas tardes, consulta sobre la primera presentación. Se habló de que la gestión de agua involucra dar poder a la población. ¿Cuáles son tus recomendaciones para mejorar la gestión del agua y qué consistiría dar poder a los pobladores? Tu caso de estudio refleja muchas ciudades de este problema, sin ir tan lejos de Lima, los ríos que alimentan el río Santa, principal río de hielo de glaciares. Está contaminado por aguas residuales, desechos sólidos, aguas industriales, etc. El agua del río Santa abastece y sirve para el riego de principales zonas agrícolas. Aquí surge la pregunta, ¿qué tipo de alimentos estamos consumiendo? Gracias. Entonces, Isabel, 5 minutos y luego pasamos a Gonzalo. Ok, bueno, primero muchas gracias por las preguntas a Lisette y a Wilmer. Voy a empezar con Lisette. Bueno, ¿cómo llegué a mi caso de estudio? Esto se debe a que
por un amigo de mis papás. Un amigo de mis papás trabaja hace 7 años en Mazamari y es profesor de la aldea, entonces de ahí me pudo conectar con la comunidad Boca Capirushari y creo que eso también ayudó a que haya una conexión mucho más fluida y también entrar con un puente para no llegar de la nada a la comunidad. También quería compartir un slide. em, sí, este fue más o menos mi cronograma de trabajo. Espero que lo puedan ver. Em, ya, ya, espero que sí lo puedan ver ahora. Em, Antes de comenzar con todas las entrevistas y también el taller participativo que se dio, yo fui 3 veces a la comunidad antes de forma exploratoria y también em, para poder investigar y poder acercarme a la comunidad y poder tener una relación mucho más fluida con ellos. Yo creo que uno de los principales limitantes fue la construcción de confianza. Eso creo que fue uno de los principales retos porque em, es bastante desafiante generar confianza dentro de una comunidad siendo investigadora. A veces mi presencia inicial generaba ciertas dudas, a veces distancia, y era importante que tampoco me percibieran como alguien que solo llegaba a recolectar información, sino que realmente me interesaba la problemática, pero también es importante como conceptualizar de que yo vengo desde la academia y que tampoco tengo mucho poder para poder resolver esta problemática. Entonces también era dejar un poco bastante explícito de que yo podía desde mi posición como estudiante poder visibilizar esta problemática, pero no la podía llegar a solucionar por completo. Entonces creo que eso básicamente es con respecto a la pregunta de Lizeth. Y bueno, yendo a la pregunta de Wilmer, creo que eso es un poco más complejo. Em, bueno, primero se tiene que entender que la gestión del agua involucra dar poder a una población en el sentido de que no debería ser una decisión solo técnica o solo centralizada, sino que es un proceso donde las comunidades afectadas también pueden participar activamente en la toma de decisiones sobre el acceso, el uso y la protección del agua. Actualmente la gestión del agua en muchos lugares sigue una lógica muy vertical, donde las grandes infraestructuras y las políticas hídricas se diseñan sin incluir a las poblaciones locales que viven en los territorios aledaños, lo que termina reproduciendo desigualdades. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esta gestión del agua y poder fortalecer a las poblaciones locales? Es una pregunta bastante compleja, pero yo creo que se puede hacer desde dos perspectivas. Primero, aplicando el enfoque de justicia hídrica, es no solo garantizar el acceso al agua, sino también poder reconocer derechos, conocimientos y distribuir equitativamente los impactos ambientales. Las decisiones del agua no solo pueden beneficiar a ciertos sectores o a ciertas ciudades o solo en la zona urbana, sino que también tienen que considerar los impactos que pueden tener en zonas rurales, en zonas marginadas, en zonas que históricamente han sido vulneradas. Y en un segundo lugar, la participación es clave. O sea, creo que es importante poder saber quiénes son los stakeholders dentro de una problemática y poder invitarlos a todos a poder participar. Y yo creo que la participación no solo queda en poder invitarlos a una mesa de diálogo, sino justo estaba leyendo un paper de Andrea Nightingale que habla acerca de la participación y en un contexto de Nepal. Y ella menciona de que la participación no es solo sentarse, no es solo invitar a ciertas poblaciones para que vayan a sentarse a discutir un tema, sino es que de verdad ellos discutan, que de verdad participen y no solo se sienten como una forma de decir, ok, los estoy invitando, sino que de verdad tengan esta agencia y participación. Entonces creo que con esas dos medidas también se puede ayudar a que la gestión del agua pueda ser mucho más em, tal vez justa, equitativa y plural. Y bueno, con la última parte, que era la contaminación del río Santa, no tengo
tanto conocimiento de esta problemática, pero entiendo que es importante. Yo creo que desde el rol de la academia, lo que podemos hacer son dos cosas: generar espacios de coproducción para el conocimiento, poder visibilizar estas problemáticas y también poder hacerlo junto a las poblaciones locales. Y segundo, si bien no podemos incidir directamente en políticas públicas, lo que sí podemos hacer es generar informes o tal vez generar conocimiento que sea accesible para toda la población y Ujú. así poder difundir y visibilizar estas problemáticas. Gracias. Gracias, gracias Isabel. Sí, justo sobre el tema de participación, ahí vi una referencia de María Angélica que te puede servir, que es los textos de Gaventa, ¿no? Sobre espacios invitados, Invader Spaces se llama, ¿no? Muy interesante también. Bueno, pasemos a Gonzalo. Tienes una pregunta de Mónica Flores. Dice, buenas tardes. Si el túnel trasandino, uy, perdón, se me perdió la, Oye, un segundito. Ya, ahora sí. Si el túnel trasandino permite el pase del agua de Marcapumacocha hacia Santa Eulalia, ¿por qué en las intervenciones que se vienen haciendo en la subcuenca Santa Eulalia no se trabaja con las comunidades que se encuentran en el lado de Marcapumacocha como Sangrar, Marcapumacocha y Llanta? ¿No? Entonces es una pregunta relacionada justamente a cómo se produce el territorio este de la intervención. Adelante, Gonzalo, 5 minutos. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, te diré que la respuesta directa es no tengo idea, pero si tuviese que esbozar algo, diría que son literalmente dos cuencas diferentes, son dos territorios diferentes. Ahora, desde luego, como por ejemplo, si es que lo visualizamos o lo intentamos interpretar desde un marco teórico un poco más flexible, claro, es un territorio, toda la parte alta de la subcuenca santuaria es un solo territorio hidrosocial si es que lo pensáramos de esa manera, y por lo tanto la influencia, las intervenciones, la práctica misma de control del agua está íntimamente ligada. No es más, si uno va efectivamente al túnel trasvase, uno puede ver que no es que hay una división que diga, como que de acá para adelante es Marcapumacocha y de acá para adelante es Santulalia, y es como si hubiese un lindero, no, para nada. Es como el territorio es usado indistintamente por las personas y el agua transita literal y figurativamente de un lado al otro. Um, Ahora, también creo que es importante mencionar que inclusive pensándolo como un territorio hidrosocial, y esto lo digo al menos en el caso de la subcuenca, esa participación, esa visión de desarrollo, esa visión de acortar o de cambiar las desigualdades existentes en el territorio, que implican a las comunidades, no siempre, creo yo, decanta en una acción práctica, ¿no? Por una razón muy sencilla, y es que muchas veces la gente, y creo que esto tiene que ver un poco más, quizás lo vemos en el lado de la conservación, pero se me viene a la mente, por ejemplo, esta idea de como atribuirle a los comuneros esa guardianía del agua, esta guardianía de la conservación. O sea, ¿qué tal y si ellos no lo quieren hacer? No, o sea, ¿qué tal y si que ellos quieren, no sé, pues ser ingenieros? O sea, ¿por qué? Porque viven justo en el túnel trasandino, tienen que ser los guardianes del agua, tienen que ser los detentados digamos, de salvarnos a Lima y su escasez hídrica, ¿no? Es algo que siempre me pregunté cuando iba por allá, ¿no? Es que, claro, o sea, sería bueno que lo intentasen, pero no veo por qué tendrían que. Y es un poco no sé si es como una especie de cambio de chip de sobre cómo es que esta gobernanza se implementa y cómo es que se asume que son ellos mismos los que tienen que detentar el poder del cambio de sus propias desigualdades, ¿no? Entonces, ahí creo es parte de una discusión conceptual un poco más amplia, ¿no? Pero me quedo ahí. Gracias. Gracias, Gonzalo. Bien, pasemos a las preguntas para María Angélica. Bueno, Mónica Flores pregunta, ¿qué punto del acuerdo de conservación con el Carmen fue el que generó más controversia o problema de poder a lo largo de los 5 años y si fue necesario cambiar alguno? Lisette dice, ¿podría funcionar la modalidad de Fonda en Perú? Ya que hay diferentes organizaciones, inversiones y otros muy variadas, como los MRC, Ecuafondos, Sierra Azul, entre otros, ¿no?
Walter Guamaní pregunta, ¿los páramos son ecosistemas dependientes o adaptados al fuego? En ese caso, el tema es el manejo del fuego, el manejo comunal del fuego, no la prohibición. La prohibición puede ser contraproducente, pues se acumulará material incandescente y ello llevará a incendios de mayores proporciones. Miremos el triángulo de fuego. Bueno, era más un comentario en realidad, ¿no? Una última, Daniela Gatica agradece las presentaciones y dice para María Angélica, desde la propia comunidad se pudo vislumbrar propuestas para la conservación del páramo y no acrecentar las desigualdades sociales. María Angélica, por favor, 5 minutos. Ya voy a intentar responder todo. Primero el comentario del fuego, me parece súper interesante, muy acotado. De hecho, hay un campo de investigación que es del manejo, desde la parte cultural, el manejo cultural del fuego, el manejo integrado del fuego. Tengo una amiga llamada Vanessa, que su tesis doctoral es específicamente del manejo cultural del fuego en los Andes peruanos. Súper interesante investigación. El tema está en los fuegos no controlados. Y eso, cuando no llueve, sabemos que la paja se seca, el suelo se seca y es combustible, y es muy fácil que el fuego en los páramos se expanda. Yo lo he visto, lo he vivido, tenía que estar con mascarilla cuando había eso en Quito. Entonces sí es complicado poder apagar los fuegos, porque me explicaban los guardapáramos que tienen que esperar a que llegue como una quebrada, porque es difícil controlarlo cuando está en una pampa. Entonces sí es toda una ciencia y es muy complicado y es el equipo humano. Yo estoy de acuerdo con que no se debe dejar el lado cultural, pero también sé que en este momento capacidad técnica y operativa puede que nos esté sobrepasando el fuego. Eso es uno. Las iniciativas de conservación, o sea, conservación como uso comunitario y su uso del territorio estaba, porque por ahí pasan para ir a pescar. Eso era tradicional. Tradicionalmente ellos tienen ganado bravo. Quienes trabajan en temas andinos saben que el ganado bravo es ganado que está en las alturas, libre. Y ellos tienen toda una lógica de arrear el ganado en ciertas festividades, bajarlos y hacer las prácticas de lazo y todo, ¿no? Todo con la chagrería, lo que les conté los vaqueros del páramo. Entonces hay usos diferentes del páramo y hay una lógica de conservarlo a través de ese uso, pero no necesariamente va de la mano con la lógica de conservación que responda a los estándares técnicos que se necesitan para hablar de un páramo conservado, porque un páramo conservado no puede estar compactado y la compactación principal viene por el ganado. Entonces ahorita el ganado está súper controlado, tiene que estar en una área focalizada y de a pocos ir bajándolo, ¿no? Pero se les está quitando el componente cultural. Y eso también está pasando en Lima. Yo lo he visto, que digan, oye, baja tu ganado porque Lima necesita agua, por favor. Así en concreto, suele pasar. Sobre si es que esta figura del FONAC podría funcionar. Miren, se supone que Aquafondo fue creado para eso, porque cierto porcentaje de lo que pagamos en otras ciudades, nuestra agua, se va a un fondo de agua. Este fondo destinado a la conservación y la restauración de los ecosistemas provisores de agua. Ese fondo se supone también que es intangible. La idea en sus inicios era que Acuafondo sea quien ejecute la plata que recauda Cetapal. Hasta el momento que yo sepa, no se está dando. Acuafondo se está moviendo como una ONG o como una entidad privada, con financiamiento internacional de cooperación, una ONG más que trabaja en temas de agua. Y Sedapal, también por la actualización de la ley de saneamiento, pues sí tiene que hacer por ley proyectos de restauración y conservación. Pero ¿saben cuál es el problema ahí? Que la mayoría de personas que trabajan en Sedapal son grises, les llamamos los grises, ¿no? O sea, los que han trabajado más en infraestructura de cemento. Entonces, como la conservación ya está dentro de la inversión pública y es así como en el Perú los mereces están acotados en la inversión pública, se tienen que seguir ciertos lineamientos que nos da el MEF. Entonces acá la naturaleza, los ecosistemas ya están vistos como infraestructuras. Y la idea, y acá falta aún mucho más, es que quieren que el ecosistema responda con la velocidad con la que abrir una carretera va a funcionar.
O sea, yo construyo una carretera al día, yo ya tengo el beneficio cuantificado, porque es el flujo de personas que va a pasar. Un ecosistema no. Un ecosistema puede demorar años en que nos dé los beneficios. Entonces, cuantificarlos como tal aún cuesta mucho. Solo los ecohidrológicos, ya imaginemos los sociales, porque los sociales están quedando como personas, varones y mujeres que viven en la comunidad. Ahí queda, ¿ah? O sea, es bien complicado. Y hablamos que es algo mandatorio. Entonces sí, aún es bastante complejo porque al ser una normativa se quiere estandarizar ciertas cosas. Y dentro del merece, para que un merece se dé, un proyecto de este tipo se dé, se tiene que firmar un acuerdo merece, es un acuerdo de conservación. Esos acuerdos de conservación son un gran problema en el país, porque ahí por normativa está, no sé si lo han cambiado yo en mis épocas de hace algunos años cuando yo trabajaba para los mereces, en Marco Merece, hablábamos de cesión en uso. Y eso a un comunero, o sea, si yo no sé de leyes y a mí me dan un documento que dice darle en cesión en uso por 10 años a Sedapal, mi zona, para que haga conservación, y que luego hablen de la restauración de Amunas, por supuesto que se puede entender a que nos van a quitar el agua para dársela a Lima. Obviamente eso incomoda, me ha pasado. O sea, a mí nadie me ha contado. Yo he sido la consecuencia de un mal manejo de mereces en la comunidad, en una comunidad en Lima. Yo he vivido las consecuencias de un mal manejo social de mereces. Entonces, sí es complejo porque en Ecuador, por constitución, no se puede lucrar con servicios ecosistémicos. Así está, tangible. Entonces no se puede dar un merece en Ecuador. El fondo de agua no es del Estado. El fondo de agua es un fondo privado que la empresa de agua le da para que ejecute, a diferencia de aquí, que es todo instituciones, pero que no se está manejando de la mejor manera. Faltaba la pregunta uno, pero no recuerdo cuál es la. Bueno, pero igual yo creo que sí has abarcado varios de los temas que estaban planteando. Hay una última pregunta de Wilmer Sánchez para todos ustedes. Dice Wilmer Sánchez, en base a sus experiencias de estudio, ¿dónde está fallando o está faltando más trabajo para la adecuada gestión del agua? Las soluciones basadas en la naturaleza son la solución, las políticas públicas en el tema hídrico es ineficiente. Gracias. Bueno, vamos en el orden, ¿no? Isabel, un minuto o alguno que quiera reaccionar primero a esto. Este, bueno, vamos con Isabel entonces. Ok, bueno, en corto, el problema de gestión del agua en mi caso es un tema más urbano-rural. Como ya había explicado en mi posición, se están imponiendo los costos a la zona rural, mientras que la zona urbana tiene los beneficios. Entonces creo que el problema ahí es, primero, que no se ha tomado en cuenta a la comunidad Bogaca Pirushari para poder instalar esta planta de tratamiento. Creo que no se ha dimensionado las consecuencias que ha podido tener y creo que esto, ¿cómo se podría mejorar? Tal vez a partir de, como lo que ya había explicado, tal vez mayor participación, más visibilización de esta problemática y sí, eso. Gracias, Isabel. Gonzalo, ¿alguna reacción sobre la última pregunta de Wilmer? Gracias, sí. Justo ahora, bueno, en todo este diálogo y en haber escuchado todo el resto de presentaciones, creería que donde está fallando, donde está faltando más trabajo, bueno, no diría específicamente en las soluciones basadas en la naturaleza, hay un montón de iniciativas que se están dando, ¿no? Desde hace ya algunos años, por ejemplo, USAID, que bueno, no sé cómo va a continuar esta línea de financiamiento, pero habían 100 millones de dólares sin contar el dinero de la tarifa de agua que supuestamente, como decía María Angélica, Sedapal, Aquafondo y demás iban a gestionar, ¿no? Eh, pero creería que porque es justo pensando en cómo es ahora el rol del Estado, creería que es ahí en donde hay una incisión mucho más severa, ¿no? En tanto y lo digo a partir de una mera percepción, ¿no? Pero en los últimos 2 años, ¿cuántos jefes de la Autoridad Nacional del Agua hemos tenido? ¿No? O sea, honestamente ya casi es como
una figurita de un álbum que pareciese nunca terminar, ¿no? Entonces, o sea, siento que el lado de la gobernanza, digamos, el pedazo de pastel que es más de gobernabilidad del agua está hoy por hoy, no sé si en su crisis más aguda o, digamos, en su materialidad más justamente gris, ¿no? Es pareciese que es únicamente eso, ¿no? Veo, por ejemplo, únicamente expansión o manejo de la franja marginal, ¿no? Y es como que ves un tractor como empujando a la franja marginal y eso es como que la totalidad de la gobernabilidad del agua, ¿no? Y eso más como un nuevo plan de gestión de recursos hídricos y ya estamos, ¿no? Estamos como que derechito yendo hacia todos los objetivos de desarrollo sostenible alcanzados, pero creería que estamos más bien justamente súper cortos de eso. Entonces, la consecuencia, creería, directa de esa parte también un poco de, creo que la pregunta que se hacía María Angélica, ¿no? Y es que, ¿cómo es que la conservación puede ir del otro lado para acortar las desigualdades? Pues creería que es al revés, ¿no es cierto? Las desigualdades se expanden conforme uno o varios de los actores van como que mutando, reconfigurando sus roles o dejándolos de lado y por lo tanto creería las desigualdades se van expandiendo, ¿no? Y las consecuencias definitivamente más severas de eso justamente las van a experimentar las personas que están del lado de esas desigualdades más profundas. Ujú. Gracias, Gonzalo. María Angélica, vamos con tu última reacción. Ya, yo puedo academizar un poco todo esto. Y yo creo que uno de los principales problemas en el mundo, en cómo se ha manejado, es que hemos reducido al agua a tal punto que solo al agua la vemos como una molécula, a la cual podemos controlar, podemos colorear, podemos infraestructurar, podemos manejar, trasvasar, etc., etc. Y hemos despolitizado completamente al agua. El no reconocer que tiene otras visiones, tiene un manejo distinto dependiendo del lugar, dependiendo de los territorios y dependiendo de las escalas. Entonces, una infraestructura de agua no necesariamente va a funcionar en todos los lugares simplemente por el hecho de que la aceptación cultural no está. Y esa despolitización es uno de los grandes problemas, al creer que la respuesta a nuestros retos hídricos va a venir únicamente de la ingeniería. Se los digo como ingeniera ambiental, como autocrítica completamente, el haberme pasado luego a las ciencias sociales y el ver ambos lados, el que no estén convergiendo y no estén conversando para llegar al codiseño de soluciones es un gran problema porque se cree que desde arriba, desde lo técnico, la solución se va a dar, entonces va a caer y sí o sí esta es la solución porque es el costo-beneficio, esta es la mejor intervención. ¿Y qué pasa si esa intervención luego termina siendo conflictos por intereses de otro tipo que ni sabíamos porque no nos hemos dado el tiempo de ir a la comunidad y creemos que haciendo un modelamiento desde nuestra casa iba a funcionar? Ese es el problema, pues, porque despolitizamos. Creemos que el agua solamente va a fluir porque nosotros la manejamos. Y esa reducción, esa agua moderna, esa lógica de modernismo ha hecho que no veamos que hay otras miradas y manejos del agua como tal, ¿no? Y de los ecosistemas también, ojo. Bien, María Angélica, muchas gracias Isabel, muchas gracias Gonzalo, ha sido una mesa muy, muy interesante. Además es muy grato poder ver a jóvenes también entrar a estos temas que son muy importantes y además desde distintas perspectivas, ¿no? Hace años más bien hablábamos de cómo implementar la gestión integrada, cómo hacer el tema de la conservación y vemos que no era solamente plantear políticas y llevar a cabo, ¿no? Implementar medidas, sino que habían otras cosas que había que resolver previamente o problemas que iban a ver que están apareciendo y que hay que también abordar, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ustedes.